En Nada que Perder, hacemos todo por explicar. La política de vivienda y ordenamiento territorial se ubica en las líneas estratégicas centrales del gobierno para este quinquenio. Se sostiene en el proyecto de ley de presupuesto del Ejecutivo, hoy a estudio del Senado. Fue presentado junto al Plan Quinquenal de Vivienda, en el que se pone el acento en planes como Crece desde el Pie, que es en coordinación con el MIDES, busca dar respuesta a hogares con niños y niñas recién nacidos en situación de vulnerabilidad social y que residen en viviendas con alta precariedad habitacional. Bueno, para analizar los lineamientos de esta administración en su iniciativa presupuestal, pero también los proyectos de ley vinculados a las viviendas vacías, ya estamos con la integrante de Cooperativa Comuna, es economista, magíster en Historia Económica y maestranda en Arquitectura con especialización en Hábitat y Vivienda. Nos referimos a Mariana García Grisoni, a quien le decimos muy buenos días y le agradecemos por estar acá con nosotros. Bien, buenos días. Antes que nada, lo de magíster en Historia Económica se les coló de otros dos compas, no es mío eso. No, en la página de Comuna figuran ahí las formaciones de cada quien. Yo sí soy estudiante de la maestría en Arquitectura. Pero lo otro es de otros dos compañeros. Aclaró por las dudas. Igual a los efectos de esta entrevista, la pata... La que suma es lo otro, está claro. bien. Bueno, la Cámara Alta, como decíamos, está analizando en estos días la ley de presupuesto junto al Plan Quinquenal de Vivienda, donde se trazan los objetivos de este gobierno en justamente materia de vivienda. En términos generales, ¿cuál es tu lectura de los programas, de las iniciativas y de los destinatarios que va a priorizar esta administración? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. En el caso de vivienda hay una particularidad muy grande al inicio de cada gobierno, que es que junto con el presupuesto para el área se presenta un plan quinquenal, ¿no? Que es algo novedoso, que funciona solo para la ley de vivienda y que es un mandato de la ley de vivienda del 68, que lo que intentó en ese momento, que fue un momento donde se hizo un diagnóstico muy grande, muy robusto de cuál es la situación habitacional del país, se intentó que la política habitacional en materia de vivienda, que requiere una mirada a largo plazo, que requiere poder prever bien los recursos y que requiere afinar la mirada, ¿no? Como es un problema muy amplio hacia dónde van a ir, requirió y exigió a los gobiernos que hicieran planes quinquenales para todo el periodo. Entonces, junto con el presupuesto se presenta este plan quinquenal que en definitiva nos permite ver cuáles son las miradas, las prioridades, las líneas, el enfoque conceptual y también su correlato presupuestal. Por eso siempre decimos que hay que hacer una mirada conjunta entre eso que está dicho en el plan quinquenal como intenciones, ¿no? como postura política, y después la traducción material, el alcance final que puede tener eso, que en definitiva está determinado por la robustez presupuestal. Entonces, en relación tanto a las líneas del plan quinquenal como al presupuesto, a la cantidad de dinero que hay, no hay grandes novedades o no hay nada demasiado innovador, digamos. Se viene ya hace como 10 años, 15 más o menos, que los planes quinquenales de vivienda logran tener una mirada integral, robusta, sobre los problemas habitacionales que tiene el país. Y este plan lo que hace es, focalizar en esto que tú decías, sí hace una mirada donde quiere poner la prioridad en las situaciones más urgentes vinculadas a las precariedades habitacionales, lo cual es razonable. Pero eso es una focalización. Y la focalización tiene como correlato una asignación presupuestal adicional que es bastante pequeña, ¿no? Entonces, por eso digo que hay como un continuo, si se quiere, desde el 2015 hasta ahora, más o menos, en las líneas de política y también en materia presupuestal. Bueno, te me adelantaste ahí porque justamente la segunda cuestión era, vemos diferencias respecto al gobierno anterior, particularmente, vos ahora hablabas incluso de los periodos anteriores del Frente Amplio, pero claro, ahí está el foco, como decías, en materia de cantidad de recursos y en materia de focalización. Claro, por eso decía que no siento que haya grandes innovaciones. Quizás, para poner un poco en contexto, pensando del 2015 para acá en esto, poder mirar el periodo anterior en relación a su inmediato anterior, que fue el último gobierno del Frente Amplio, que es la fuerza política que hoy vuelve al gobierno. En materia presupuestal tenemos una continuidad, ¿no? En el quinquenio del 2015 al 2019, el esfuerzo presupuestal que hizo el país en materia de vivienda fue el 0,51% del PIB, que es esta idea de la prioridad macroeconómica, es decir, cuánto del esfuerzo productivo del país destinamos a un área. Y en el siguiente, en el 2020-2024, eso fue de 0,50%, ¿no? O sea que es bastante parecido. Y con el presupuesto que tenemos ahora,
De hecho, las previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto que elabora el propio Poder Ejecutivo, estaríamos en ese orden o incluso menos. O sea, si no hay refuerzos adicionales durante el quinquenio, estaríamos abajo de eso presupuestalmente. En materia de nuevas políticas o de innovaciones en ese sentido, lo novedoso, digamos, del periodo anterior fue la creación de los fideicomisos vinculados a atender sobre todo los problemas habitacionales en asentamientos, donde ahí hubo una inyección presupuestal grande en el periodo pasado. Que se fue achicando igual en los anuncios, digo, entre lo anunciado, después cómo se fue achicando. Se fue achicando entre lo anunciado y lo que sucedió, y también entre la plata que figura y lo ejecutado. Porque hay algo del mecanismo del fideicomiso, donde la plata se asigna, digamos, está ahí en esa caja, pero ejecutada mucho menos. Y entonces también hay un mecanismo de cómo se usan los fondos y qué capacidad de control tenemos sobre esos recursos públicos. Por eso no es lo mismo que el ejecute directamente el ministerio, que se ejecute a través de un fideicomiso, o esta otra forma de gasto público, que en Uruguay es muy, muy importante en materia de vivienda, que es la del gasto tributario, que es otra forma de gastar donde ahí hay muchísimo menos control de hacia dónde va ese esfuerzo presupuestal que realiza el país. Pero entonces, volviendo a esta... Hay como un cierto hilo de continuidad. De hecho, esta innovación del periodo pasado se mantiene para y se refuerza la posibilidad de continuar con los fideicomisos. Entonces, no han habido grandes novedades en ese sentido. O sea, desde el oficialismo, por ejemplo, se reconoce, ¿no?, que faltó impulsar algunas políticas o encarar mejor algunas de las aplicadas durante los gobiernos frente-amplistas anteriores. Tomando esos periodos, ¿hay algún periodo en el que se pueda decir que se hizo un poco más, que se priorizaron con algunos planes, con algunos programas? Lo que pasa es que la relación de una mirada más larga de la política habitacional, capaz que post-crisis del 2002, donde fue un momento muy crítico para la vivienda, donde hubo un vaciamiento presupuestal muy grande, que a nivel de país una problemática muy grande, pero en particular en vivienda hubo un vaciamiento muy grande. A partir del 2005 lo que empieza a ver, con la asunción del Frente Amplio, es como un ordenamiento general de la política habitacional, ¿no? Y también mecanismos que dan más transparencia, más control, protocolos, empieza a organizar mejor la política habitacional, en particular el programa Cooperativas, que es el que se empieza a robustecer desde ahí, empieza a ordenar mucho de sus procedimientos. Sí, hay como un reacomodo de la política, ¿no? En el 2005, donde ahí el refuerzo presupuestal no es muy grande, tampoco en el 2010, pero bueno, en algún momento hay que dejar de organizar y robustecer materialmente. Yo creo que ese salto ya desde 2015 para acá no se viene dando. Me parece que es un momento donde ya hay una variedad grande de políticas que atienden diversas situaciones, cooperativismo, asentamientos, jubilaciones, infancia. O sea, hay ya un abanico grande de políticas habitacionales diversas, que no significa que se agote ahí. De hecho, creo que es necesario seguir innovando y seguir pensando colectivamente otras formas para no agotarse ahí. Pero hay algo también donde hay que dar un salto material, ¿no? Porque más o menos seguimos con el mismo orden de problemas que casi que de hace un montón de tiempo. Entonces, bueno, me parece que ahí todavía falta ese clic, digamos. Y aún considerando, como decís, bueno, que no hay un salto en lo cuantitativo, en esto, por ejemplo, del programa, en lo que el gobierno insiste, él crece desde el pie que mencionábamos recién, ¿no? Considerando particularmente la situación de recién nacidos en situación vulnerable, ¿notás ahí un cambio? ¿Qué valoración se hace de esa política? Ahí hay siempre una discusión, me parece, capaz que un poquito antes. Como estamos hablando, ¿por qué estamos hablando, ¿no?, del problema de vivienda? Hay dos cosas que son bien importantes traer porque hacen al problema. Una es que las casas, los barrios, las ciudades son el espacio donde reproducimos y cuidamos la vida. Entonces, todo lo que ahí funcione mal desencadena problemas en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante politizar y discutir y poner esto en agenda públicamente? Porque es algo que afecta a la reproducción de la vida del país, de todas las personas. Y la afecta de un modo muy desigual, realmente muy desigual. Todos los indicadores que podamos ver en materia de vivienda están atravesados por relaciones de clase, por relaciones de género, por relaciones étnico-raciales. Entonces, hacernos cargo de que es un problema muy hondo, que afecta a nuestras vidas y que afecta diferencialmente a nuestras vidas, tiene que ver con dónde vamos poniendo la mirada. Entonces, en este sentido, focalizar en estas problemáticas súper urgentes de que nazcan niños y niñas en condiciones que no hay ninguna condición material para que esa vida se reproduzca y se cuide bien, por supuesto que hay que atenderlo y es una urgencia. Y ahí creo que hay consenso nacional en que hay que atender las urgencias que corresponden. Ahora, el asunto es, siempre está la tensión entre el mientras tanto,
¿no? Entonces, mientras tanto, por supuesto, estas políticas de refacciones, ¿no? Que son esto, atender la emergencia, poner un piso, hacer un baño, ampliar la casa, son cosas que son recontra necesarias y por supuesto mejor que sucedan ya, ahora y muchas. Ahora, el asunto es cómo después le vamos dando continuidad y mirada de largo aliento y robustez a esas políticas, porque también el país ha tenido otras experiencias parecidas de hacer cosas de mínima, porque es lo que ahora podemos, y que después eso de mínimo quede ahí. Y ahí hay un riesgo muy grande de conformarnos, digamos, con que esa es la solución o hasta ahí podemos llegar. Y Uruguay en ese sentido tiene, por suerte, una ley de vivienda que es que fue de avanzada en el 68, pero que sigue siendo de avanzada en relación a esas condiciones materiales que tenemos que tener para que el espacio que nos cuida efectivamente nos pueda cuidar. Y eso es mucho menos que algunas de estas políticas de emergencia. De hecho, las políticas de emergencia están puestas en la ley como una excepcionalidad. En caso de emergencia, bueno, me puedo saltear algunos requisitos. Pero está bueno como poder pensarlo en esa clave. Las urgencias hay que atenderlas, sí, por supuesto, y ojalá más. Por eso decía también que esta asignación presupuestal adicional, que es para estos programas vinculadas a la precariedad habitacional, es muy poca, ¿no? Fueron de 900 millones de pesos que fueron en el proyecto original y ahora vi que en diputados se agregó una partida para el plan juntos de 56 millones más, pero estamos hablando de 25 millones de dólares. En relación al presupuesto de vivienda, eso es muy poquita plata, representa menos de un 1,5% de aumento para el quinquenio. Entonces, sí, la focalización es buena, le falta densidad a esa y a otras políticas también. También podemos pensar en otras políticas a las que claramente le faltan recursos. Bueno, justamente pensando en las diferentes problemáticas, hace unos minutos hablábamos de asentamientos. De acuerdo a datos del Registro Nacional de Asentamientos Irregulares, de la DINISU, en Uruguay existen 667 asentamientos irregulares. ¿Qué es lo que propone este gobierno para mejorar esta situación? Bueno, ahí, de nuevo, el plan quinquenal, creo que tiene los planes quinquenales, digo porque es donde, donde podemos mirar. Los planes quinquenales tienen la bondad de condensar en un documento esas grandes líneas de acción, metas vinculadas a eso, ¿no? Que está bueno decir, bueno, cuál es el compromiso, contra qué contrasto, pero tienen, desde siempre han tenido esto de que se parecen todos bastante y llegan hasta un lugar bastante general, ¿no? Entonces no hay como un aterrizaje más fino de si me preguntas ahora cuáles son algunas de las innovaciones, bueno, está esto del programa Vamos a Barrios, como algunas vinculaciones más interinstitucionales, pero si hay alguna novedad en relación a las cosas que hoy ya se vienen haciendo vinculadas a asentamiento específica, no me animo a decirte cuál es. No, creo que no está todavía organizada de esa manera, con ese nivel de detalle. Hay algo que en lo que el Frente Amplio hizo, creo yo, bastante autocrítica y que desde la academia se ha estudiado y seguro ustedes también lo han tratado, eso me consta, que fue la llamada vivienda promovida, que bueno, se pensaba para ciertos destinatarios y después jugó mucho ahí la especulación inmobiliaria. Uh-huh. Y acá aparecen ciertas modificaciones. ¿Podemos repasar contigo cuáles son, cómo las evalúan, bueno, desde la comuna? Sí. Yo creo que la ley de vivienda promovida es un buen ejemplo de manual de cómo las cuestiones de vivienda están tironeadas entre estos dos movimientos de la vivienda como un espacio que cuida y reproduce la vida y la vivienda como una mercancía que valoriza el capital. Condensa muy bien esas tensiones. La ley de vivienda promovida es una ley del 2011 del gobierno de José Mujica, que se creó con el argumento o el objetivo de aumentar la oferta de vivienda para que los sectores medios, bajos y medios bajos de la población pudieran acceder a viviendas más baratas, porque en esta lógica de aumentar la oferta bajan los precios. Y para hacer eso, lo que otorgó fueron exoneraciones impositivas muy importantes, ahora son prácticamente plenas, es decir, para abaratar la construcción. La exoneración tributaria, el gasto tributario, es un esfuerzo que hace el Estado, es decir, yo quiero incentivar esto, te dejo de cobrar algunos impuestos para que a vos te sea más sencillo, en este caso, producir viviendas. Esa política fue muy exitosa en producir viviendas, ¿no? Se hicieron ya 25.000 viviendas y otras 12.000 más en obra. Es, de hecho, si la miramos en términos cuantitativos, la política más importante, y es una política pública porque tiene esfuerzo público vía gasto tributario. Fue buena en movilizar la industria de la construcción, en generar el empleo, que eso no se decía especialmente, pero era como el trasfondo. Ahora no logró los objetivos que se buscaban, que era bajar los precios de las viviendas, y en concreto estas viviendas hoy se transan en el mercado a un precio promedio, según los datos oficiales, de $160.000 una vivienda de dormitorios. Que eso puede acceder simplemente el quintil más rico de la población. Entonces Uruguay hoy realiza un esfuerzo fiscal que equivale al 30% del que realiza en materia presupuestal, es decir, todo el gasto que realiza el Estado en materia de vivienda es 100, y la renuncia que hace para estas viviendas que salen $160.000 en el mercado es de 30. O sea, es un desbalance muy grande ese que está. Entonces, eso no se ha revisado en este gobierno. Lo que se hizo ahora fue simplemente
reconocer, un acto de honestidad, creo, reconocer que esta no es una política que está mirando lo habitacional, sino que es una política que está mirando la inversión, y se movió la órbita desde la órbita del Ministerio, de la agencia, hacia la órbita de la Comap del MEF. Pero ¿no? surge por otro lado el programa Primera Vivienda. Lo que se hizo con esto fue usar esta reglamentación que existe de exoneración para que alguna producción más anclada, sí, en el ministerio pueda aprovechar los beneficios de estas exoneraciones, ¿tá? Que es lo que fue el programa Entre Todos, que fue un programa de pequeña cuantía y que ha tenido muchos problemas. Eso es parte de lo que figura en el Plan Quinquenal de Vivienda, una mirada crítica a estos problemas de cuando no se piensa y no se planifica una política habitacional, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde están ubicadas esas casas? ¿Cómo se va a acceder? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Son mecanismos transparentes? ¿Son mecanismos que garanticen? Entonces, ahí me parece que son ejemplos que muestran cómo es necesario discutir de fondo, ¿no? Las políticas y mirar todos los ecos que van produciendo cada política, no solo eso. Y bueno, creo que la vivienda promovida ha estado bastante crítica porque me parece que sí ha logrado generar cierta indignación, al menos en las organizaciones sociales vinculadas a las luchas por la vivienda lo han denunciado bastante, porque es un esfuerzo muy grande que no va a los sectores que tienen que ir, y es un uso de los recursos públicos que es profundamente regresivo. ¿Puede llegar ahora, al estar bajo la órbita del MEF, a generar otros resultados más positivos? ¿Consideras que puede haber algún cambio ahí en el análisis? Lo único que hizo fue cambiar el lugar de revisión, pero en términos del esfuerzo presupuestal va a ser parecido. No creo que provoque solo transparenta, digamos, de alguna manera eso. Uh-huh. Hay otro tema que queremos conversar contigo, que es y que se vincula obviamente a todo esto, que es el proyecto de ley de casas vacías. Uh-huh. Bueno, una instancia que ya se trató en una de las cámaras, pasó ahora a la otra, se está analizando. ¿Cómo ven esto? Bien. No es un tema que yo domine por completo, además me parece que ese asunto tiene también como un trasfondo bastante jurídico y burocrático, uh-huh, en el que yo siempre me pierdo un poco ahí. Me parece que sí, esa iniciativa y iniciativas que vayan por esas vías tienen, primero, la potencia de volver a colocar la discusión, en esta tensión que yo les decía, entre la vivienda como espacio de reproducción y la vivienda como mercancía, vuelve a colocar esa discusión en el sentido de que tenemos un montón de problemas habitacionales y tenemos un montón de casas vacías. Ahí hay un problema social, ¿no? Un problema capitalista de fondo, digamos. Entonces yo creo que todas las medidas que atiendan a revertir esa situación, ¿no? A imponer el derecho a la vivienda por sobre el derecho a la propiedad, creo que son bienvenidas, porque sirven para politizar y para avanzar también materialmente, ¿no? En capturar recursos que son no solo las casas, sino ese espacio urbano, porque esas casas vacías están ocupando un espacio que es único, que es una de las particularidades que tiene el suelo urbano, que es único, ¿no? Donde está esa casa no sucede otra cosa que eso, y si hoy no se usa, es un espacio urbano que no estamos usando. Ahora, si después estas modificaciones que propone la ley que intentan acelerar ese mecanismo que de alguna manera ya estaba habilitado, pero por cuestiones de trámites, digamos, se hacía poco, si eso efectivamente va a lograr avanzar materialmente de nuevo, ¿no? Entre la ley, me parece que es muy importante siempre la mirada entre lo que está escrito y lo que después termina ocurriendo. Creo que ese va a ser más el chequeo que va a haber que ir haciendo, si estos mecanismos son los que efectivamente permiten captar efectivamente esos recursos materiales urbanos, que son en definitiva los recursos nuestros, de todas y todos. Mariana García Grisoni, gracias por acompañarnos. Yo puedo decir una cosa, claro, porque si no me matan los compañeros de Miles de Ciudades si no lo digo. También quiero acordar de eso, de que en el marco de esta discusión presupuestal y también para intentar acercar algunas de estas miradas y traducir algunas de estas cuestiones técnicas que son medio complejas, con el equipo de Miles de Ciudades y Comuna elaboramos una serie de videos que intentan eso, hacer como un poco el relato y el repaso de esta cuestión, y que está disponible en el canal de YouTube de Miles de Ciudades y en la página web de Comuna. Si no decía esto, no me permitía no, está bueno, además lo hablábamos que lo baja a tierra hasta la explicación. Hace ese intento por lo menos. Se explica muy bien allí entonces. Sí. Muchísimas gracias, Mariana García Grisoni, por acompañarnos. Estás escuchando Nada que Perder en M24. Sentí lo nuestro.